Hoy día le voy a presentar un proyecto de investigación que estuvimos trabajando, que es en relación a cómo poder crear un paisaje productivo en la ciudad. Esto está basado en Barcelona, ¿ok? El concepto de cómo crear paisaje, naturalización en la ciudad, pero bajo el concepto de un paisaje agrario, cómo la ciudad puede proveer de los mismos alimentos, ¿ok? Entonces esto parte de la premisa de aquí al 2050, la mayor cantidad de la población estará viviendo en las ciudades, ¿vale? O sea, si en 1990 el 60% de las personas vivían en lo rural, para 2050 las personas que van a vivir en el campo, en lo rural, va a llegar a un 30%, no más. Entonces aquí sale una pregunta que es bastante crucial, es si todos vivimos en la ciudad, ¿cómo nos alimentamos? ¿No? Porque claro, las ciudades se han planificado desde hace tiempo con un poco tipo ciudades jardines, como planteaba Howard, donde la ciudad estaba en el medio de todo y lo que estaba alrededor de la ciudad estaba planificado para ser campo agrario, ¿no? Y para tener la alimentación de las ciudades. Entonces, pero claro, si todos venimos a vivir a las ciudades, ¿quién se hace cargo de eso, no? Es una pregunta. Entonces, esta investigación parte de esta premisa y plantea la siguiente pregunta. Why not? ¿Por qué no cambiar desde un concepto de una agricultura periférica a que la agricultura esté dentro de la ciudad, que vivan en común? O sea, que de este modelo de ciudad de Howard, que planteaba que la ciudad va al medio y que la producción va afuera, ¿por qué no va a hacer una investigación y proponer escenarios en donde la agricultura pueda ser parte de la misma ciudad? Esto basado un poco en el metabolismo urbano, que el metabolismo urbano habla un poco de cómo aprovechar tanto la energía agraria como la energía de la propia ciudad, ¿no? O sea, la energía que sucede aquí en la ciudad, con todo lo que, tanto electricidad, la lluvia, todo lo que pasa, cómo esa misma energía se puede reciclar para la parte agraria y toda la energía que se libera desde la parte agraria, ya sea CO2, o todo lo que ayuda a la parte agraria, por ejemplo, a absorber el dióxido de carbono, cómo eso se puede también entregar como energía valorable para la ciudad, que sea como una sinergia, ¿no? Entonces, esta investigación parte de tres partes. La primera es un poco analizar el estado actual de las ciudades y se plantea el caso de estudio de Barcelona. Luego se analizan los riesgos y los desafíos y oportunidades que hay en esta ciudad. Y luego se plantean escenarios y estrategias. La idea de esto es como no plantear un proyecto definitivo, sino plantear escenarios proyectuales de cómo podría ser esto posible. ¿Vale? Bueno, esto ya lo hablamos un poco el otro día, de que hoy en día vivimos en un mundo muy antropocéntrico, de que la ciudad la estamos llevando hacia el extremo de que nos estamos comiendo la naturaleza, ¿no? Ya no existen casi parques naturales aquí en Europa. Ustedes tienen la suerte que viven en Brasil, que es enorme, tienen el mayor pulmón del mundo. Pero claro, aquí en Europa, si tú viajas o te vas moviendo, no hay tanta distancia entre tanta urbanización. Está todo muy habitado. Este mapa es súper interesante. Piensa que solo el 7,6% del planeta consume la mayor parte de los recursos naturales de toda la Tierra. O sea, nosotros ocupamos solo el 7,6% de todo el planeta y estamos consumiendo todos los recursos naturales de todo el planeta Tierra. Y aquí se puede ver las partes que son más habitadas del mundo, ¿no? Que son muy pocas. Entonces, esto volvemos a lo mismo que vimos al principio, que estamos viviendo una sociedad bastante deshumanizada. Y la idea es volver a esto, que sea más biofílico, que tengamos en consideración a la naturaleza y a otro ecosistema dentro de nuestra vida. Volviendo al tema de lo agrario, esto es un gráfico que muestra cómo la ciudad, por ejemplo, cuando se va expandiendo, de alguna forma va ocupando más territorio dentro de su área de emplazamiento, llevando más lejos el terreno donde se produce la comida, ¿no? Y donde se producen también los animales, donde crecen los animales. Este es un mapa de Barcelona, es uno de 1950 y otro del 2021, que muestra la diferencia de cómo se ha expandido esta ciudad y cómo ha desfasado los campos agrarios que antes estaban muy cerca de la ciudad hacia la periferia. Aquí también se muestra otro lugar de Barcelona que antes era todo zona agraria y que a día de hoy está todo urbanizado, desplazando nuevamente toda la parte de producción agraria hacia la periferia. Entonces pasa esto que ya vimos el otro día, de que a medida que la ciudad crece, se van formando archipiélagos. Y esto un poco basado sobre la teoría del antropocentrismo. Entonces, bajo este tema,
nosotros pensamos y planteamos de que la ciudad tiene varios problemas en torno al territorio y a la economía de la sociedad, en lo cual, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos plantear una posible solución o escenario proyectual? En cuanto a lo social, hay un problema de justicia social en cuanto a los espacios que ocupa, donde hay demasiada cultura del carro, y está un poco deshumanizada la escala. En cuanto a lo económico, hay un modelo económico que es bastante cortoplacista y que no prevé temas a largo plazo, ¿vale? Y en cuanto al territorio, hay una hiperdensificación y una dependencia del mercado global. Entonces, la idea de esto de investigación es un poco plantear este concepto de cómo podemos restaurar, renovar y reciclar la ciudad en la cual vivimos, ¿ok? Bajo la idea de integrar tanto el territorio, los componentes territorial, el componente urbano y un componente social. Aquí planteamos dos casos de estudio dentro de Barcelona. Uno es reconocer territorio en obsolescencia, ¿vale? Estos vacíos urbanos que quedan en la ciudad, que aquí está lleno, que muchas fábricas abandonadas, y cómo poder reciclarlos a partir de proyectos de dinamización, tanto desde lo social, y que también mejoren el tema de la vinculación del territorio como fragmentado al tejido urbano, ¿no? Ejemplo, este es otro caso de estudio que son territorios en degradación en los nodos centrales, vacíos urbanos que quedan dentro de la misma ciudad, y cómo eso poder reciclarlos para generar barrios que de alguna forma produzcan su propio alimento, ¿no? Crear un ecosistema dentro del propio barrio. Entonces, el caso de estudio en Barcelona. Barcelona es súper denso, ¿vale? No hay mucho espacio donde se puede construir. La ciudad antigua de Barcelona es bastante densa, romana, y a medida que ha pasado los años en la ciudad, se ha ido cambiando un poco el tejido hasta llegar a este tipo de tejido urbano que es más moderno, pero que no es lo más común de encontrar, ¿no? Este es un mapa bastante interesante que muestra la densificación de la ciudad por manzanas. O sea, cada cuadrícula negra son al menos 438 viviendas por manzana que existen en Barcelona, que es un montón. Y esto conlleva a esto que ya vimos el otro día, de que la ciudad está bastante desconectada de la naturaleza, ¿no? De que las rías que bajaban antiguamente del Tibidabo hacia el mar, ahora están todas cubiertas, que son nuestras ramblas, pero que ya no existe un pulmón dentro de la ciudad donde se pueda reciclar para generar esta producción agraria, ¿no? Que estamos planteando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que toda la producción queda bastante lejos y existe una hiperdependencia del mercado global, de todos los productos que se consumen en la ciudad vienen de fuera de la ciudad y no se producen dentro, ¿vale? Y otro problema importante, que esto conlleva a que la ciudad es un corredor urbano. Es muy interesante este mapa, ya que la mayor cantidad de vehículos que pasa por el centro de Barcelona no pertenece a personas que viven en Barcelona, son personas que vienen de fuera de Barcelona. O sea, por ejemplo, los desplazamientos internos de la ciudad, de los residentes de Barcelona, el 94% prefiere la actividad, o sea, la movilidad activa. Se mueven en bicicleta o usan metro o ya, caminan. En cambio, la movilidad externa, la movilidad privada, corresponde al 68% de los carros que pasan por el centro de la ciudad, que es bastante. O sea que hay un problema de estructura de la ciudad, que la ciudad funciona como un corredor de carros y un corredor urbano de gente que no habita la ciudad, ¿vale? Y entonces, bajo todos esos problemas, nosotros identificamos riesgos, desafíos y oportunidades para poder evolucionar y mejorar la ciudad. Son escenarios proyectuales. Entonces, trabajamos con un territorio que está globalmente conectado, porque Barcelona está totalmente conectada, tanto por aeropuertos, por trenes, por lo que sea. Es muy fácil llegar acá, pero localmente está desconectado, ¿vale? Hay un problema ambiental, que la ciudad está desconectada del territorio, hay un problema de fragmentación de espacios y un problema de gentrificación, ¿vale? De vacíos, de que la ciudad se ha ido cambiando su actividad y la actividad antigua que existía en la ciudad ha quedado como en una isla sin conexión a la nueva evolución económica de cada barrio. Y eso pasa mucho en Poblenou. Entonces aquí los desafíos son un poco
plantear cómo poder reconectar la ciudad, integrarla a los espacios urbanos y de alguna forma que incrementar la infraestructura verde para el territorio, considerando que estamos planteando cómo podemos nosotros crear más infraestructuras verdes dentro de la ciudad y considerando que también cómo podemos nosotros crear nuestro propio alimento dentro de la ciudad. Esa es como la idea de esta investigación. Entonces planteamos la pregunta, ¿qué pasa si transformamos todos estos espacios que se encontramos en la ciudad, ser un poco como un inspector de la ciudad y reciclarlos para que estos sean espacios verdes productivos para la producción agraria? Para eso llegamos a este mapa, que es una primera aproximación, donde se reconocen diferentes espacios en la ciudad que se pueden reciclar para naturalizar, con posibilidad de que sean posibles potencial espacio agrario. Por ejemplo, lo que vemos acá, los cuadritos de la champla, no sé si conocen la champla ustedes, como el diseño de champla del espacio central que queda del edificio. Vale. Sería como un posible espacio potencial que se podría reciclar, donde cada barrio podría generar su propio alimento dentro de la misma manzana, ¿no? Otros espacios son los espacios abiertos, como los parques. Otro posible potencial espacio serían las propias calles. Otro posible potencial espacio serían los espacios más industrializados, quizá del puerto o las zonas más industriales cerca del Besós. Y otros más posibles espacios potenciales son espacios públicos que son bastante duros, que es lo que estamos trabajando ahora, que son estos amarillos, que esta es la estación de Sants, que este es el Fórum, aquí está la Barceloneta, ¿vale? Entonces, bajo este concepto, ¿cómo renaturalizamos la ciudad, no? ¿Cómo recuperar estos espacios y crear espacios donde se pueda convivir la vida urbana con la producción? Y esto bajo el concepto de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. ¿Ustedes saben lo que son los servicios ecosistémicos? Bueno, los servicios ecosistémicos es un término bastante nuevo, no tan nuevo como de los años 90, y está ligado a la economía. Porque claro, piensa que, por ejemplo, un inversor viene a tu ciudad y dice, bueno, necesitamos hacer este aeropuerto, ¿no? Y claro, ¿qué conlleva llevar a hacer ese aeropuerto en tu ciudad? Conlleva de alguna forma quizá pasar a llevar un montón de sistemas naturales o ecosistémicos que están sucediendo en ese lugar, que quizás a simple vista no afectan nada a tu proyecto, ¿vale? Pero si eso tú lo llevas a largo plazo, a un periodo de tiempo que no sea tan antropocéntrico, sino más ecológico, y tú lo haces ver que quizás si él corre todo ese ecosistema que ocurre ahí, a la larga le va a generar un problema económico en su proyecto, ¿vale? Porque si al final de cuentas el territorio siempre vuelve, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Venecia. En Venecia el aeropuerto o el puerto, de alguna forma, desvió el río, ¿vale? Y al desviar el río, ¿qué pasó? A la laguna de Venecia ya no llegan sedimentos. Y si no llegan sedimentos, ¿qué pasa? La laguna de Venecia tiene tres bocas en su borde que la conectan entre el Atlántico y la laguna. Entonces, cuando viene el Chirocco, que es el viento que entra hacia la laguna, entra con sedimentos y con peces, pero cuando se va el viento de vuelta, esas tres bocas funcionan como embudos y sacan todo el sedimento. Vale, y si sacan todo el sedimento, ¿cómo se alimenta la laguna si ya el río se ha modificado? Vale, entonces los sistemas ecosistémicos hablan de eso, de cómo tú ponerle valor a los ecosistemas naturales del territorio para ponerlo en valor a los proyectos, que muchas veces gente que no tiene noción de estas cosas, tú lo pones en valor y le dices, mira, si tú haces este proyecto de esta forma, puede que sí, te funcione en un momento, pero a la larga te va a generar un daño económico bastante grande, ¿vale? Entonces, esto es un término bastante interesante que, si quieren investigar más, hay bastante para leer, los sistemas ecosistémicos. Entonces, a partir de esto, creamos esta pregunta. ¿Cuánto espacio necesitamos para alimentar a la población de Barcelona? ¿Vale? Y analizando el territorio, considerando que en Barcelona hay 1.700.000 habitantes. Entonces, primero, el primer patrón de consumo fue como el patrón que está graficado por persona per cápita, que son 512 gramos por día. Eso nos lleva a un territorio que nos lleva a producir, que es casi más de la mitad de la ciudad de Barcelona. Necesitaríamos casi la mitad de la ciudad de Barcelona para producir nuestros propios alimentos. Si lo llevamos como al mínimo acorde mundial que te exige la Organización Mundial de la Salud, va un poco parecido. Y si lo llevamos como a la cantidad óptima que exige la Organización Mundial de la Salud de consumo de verduras y frutas, llegamos a mucho más de la mitad. O sea,
Es interesante este contraste de gráficos porque, claro, es imposible tú pensar que vas a alimentar a toda una ciudad reciclándola, pero es interesante llegar a esta conclusión de cuánto es el espacio que necesitamos, ¿no? Entonces, para poder desarrollar esto, primero se plantea como hipótesis de que se puede reciclar una parte del Tibidabo, que es el parque más cercano de Barcelona, que tiene 5.295 hectáreas, donde se podría potencialmente crear un parque agrario, ¿vale? De 3.000 hectáreas. Y con eso se podría combinar con un escenario más factible, donde podríamos reciclar los interiores de manzana de la champla, quizás de los bordes de los ríos, espacios que están... uh, un poquito de interferencia. Você lá manda foi. É só apertar para desligar. Baixaram ou cancelaram? ¿Todo bien? ¿Nadie se ha volado? Ok. Não, nada igual. ¿Nadie voló? Cris, não estão te vendo aí, não tens câmera aí? Ah, sí, lo pongo. Tá conectado aí. Vale. ¿Me ven ahora? Ahora me ven, ¿no? Quando foi suspenso. ¿Me ven o no ven? Vale. Penso alerta? ¿Todo bien? ¿No se le voló el pelo a nadie? No. Bueno, a mí sí. Hola, hola. Pero los sets. Hola, ¿nos ven? Cris, No, Chris. Hola, encantado, Chris. Aquí que hable Chris también. ¿No nos pueden ver? ¿No nos ven? No lo podemos. No tengo idea cómo arreglarlo ahora. A ver. Aquí. Vemos solamente en BT. Bem-vindo a Catalunha, Flor. Voy a dejar de compartir y comparto otra vez, ¿ok? Sí. Ahí me ven, ¿no? Ahora sí. Vale, perfecto. Cris. Hola, Chris. Muy bien. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Bien, encantado conocerte. Todo muy bien. Aquí estábamos con mucho viento. Ah, sí. Vale. Vale, pero no puedo ver la pantalla que estaba compartiendo ahora. ¿Cómo lo hago? Ahora está perfecto, ahora está listo. Todo muy bien. Vale. Vale, ahora sí me ven todo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Entonces, claro, habíamos dicho que para que sea este escenario un poco más factible, una parte sería, una potencial parte para crear un parque agrario sería el Tibidabo, el cual se podría complementar con el reciclaje quizás de los espacios del interior de la Champla, el parque del río Besós, espacios públicos que están un poco abandonados o que están de alguna forma fragmentando la ciudad, como la Ciudadela, y espacios industriales, ¿ok? Y luego la otra pregunta es cuántos kilómetros cuadrados necesitamos de espacio verde para naturalizar más la ciudad y que lleguemos quizá a lo óptimo que nos exige la Organización Mundial de la Salud y que sea lo óptimo para la vida de un ciudadano. Aquí la verdad es que no es muy posible. Si estamos pensando solo en análisis de calles, de cómo reciclar las calles, aquí salen diferentes tipos de barrios, salen diferentes tipologías de calles que analizamos, que van desde 3 metros de ancho, que son del barrio gótico, hasta 20 metros del Echampla y 30 metros que sería una tipología de calle de Rambla. Entonces planteamos cómo poder reciclar al máximo ese espacio para que siga siendo funcional para el carro, pero también que sea funcional para que entregue más infraestructura verde a la ciudad. Para que eso pueda suceder, lo primero que tiene que pasar es un poco crear estos nodos en las rondas de la ciudad, que funcionen como puntos intermodales, donde los carros que quieran llegar a la ciudad, ¿no?, se alojen fuera, que luego ellos puedan acceder a la ciudad por medio de diferentes medios de transporte, ¿no? Para evitar ese transporte excesivo que ocurre dentro de la ciudad. Entonces, a partir de esto, creamos una exploración de diseño que se basa en tres estrategias, una de restaurar, otra de reciclar y otra de renovar el espacio, ¿vale? En cuanto a reciclar, renovar y restaurar, nos enfocamos en tres espacios de la ciudad. Uno es en las calles de Barcelona. ¿Cómo es posible
reclamar espacio en la calle para hacerla más naturalizada. Otras son los espacios abandonados, los nodos urbanos abandonados, y los otros son los parques urbanos. En relación al primer concepto, la idea es, claro, naturalizarla, quitarle espacio al coche para hacerla un poco más verde, y nos enfocamos en 3 tipos de calle en Barcelona, que va desde los 3 a 7 metros, el otro van de 10 a 30 y el otro van de 30 a 50. El primer barrio que analizamos fue el Raval, que son las calles más estrechas y que tiene bastante edificio abandonado. Entonces ahí pensamos cómo pasar de esta tipología de vivienda, o esta tipología de edificio, que es una calle estrecha, con donde abajo son espacios que están en desusos y donde arriba hay una terraza que realmente nadie usa. ¿Cómo pasar esta configuración de barrio a un barrio en donde el espacio principal, la primera planta, sean comercios, los cuales se puedan alimentar de la misma producción que ocurre en sus terrazas, ¿no? Y aprovechando que el espacio es tan estrecho, se podrían plantear estas calles aéreas que pueden conectar estas terrazas agrarias. Esta es una calle de tipología de 3 metros, que son de las más estrechas en Barcelona. Esto sería la planta de esta idea, de cómo esta calle, un poco más naturalizada, luego en la planta de cubierta se comunican los edificios unos con otros. Luego pasamos a una tipología de calle un poco más grande, que es de la Barceloneta, donde la configuración es un poco similar, y donde la idea es recuperar este barrio y quizás dinamizarlo con actividades terciarias que aporten un poco más de vida, ya que ahora este es un barrio que está bastante gentrificado por el turismo. Luego pasamos a una calle un poco más grande, que funciona como corredor urbano, que es Grande Gracia, una calle que conecta 2 grandes avenidas y donde la idea es plantear cómo esta tipología de calle que se repite en la ciudad, como las otras, pueda ser más naturalizada, ¿no? As calles são rosas aqui, ¿Dónde? são vermelhos. ¿Aquí? Bueno, porque este es un gráfico de la... São, ¿Mm? tipo, realmente são. Ah, no, están graficadas. Sí, no, 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 no. De que é? Sí, sí, no, está graficado. Es como, por ejemplo, está graficado con rojo los posibles espacios que se puedan recuperar de esa calle, ¿no? Entonces, en esta tipología de calles, especialmente Grande Gracia, que funciona como un corredor urbano que conecta la Champla con la parte más alta de la ciudad, se plantean diferentes momentos, ¿no? De cómo, porque tiene diferentes medidas de cómo se puede recuperar ese espacio y quizás partir de algo que viene de esta forma a algo que pueda utilizar más la infraestructura de la ciudad para que crear infraestructura verde, ¿no? Utilizar quizás estos deslindes que están abandonados, recuperar un poco la calle para el tránsito más peatonal o de ciclistas. Desde a hora, eles estão já testando que esta caia nos fins de semana, alguns fins de semana, es peatonal. Então, vocês não passam por tudo. Exacto. Vocês vão caminhando por el meio da calle, carros, passam as bicis. Então, vocês já estão prototipando para uma futura mudança. Né? Es que ahí no llega y mira, imponer las cosas. Exacto. Las cosas son muy poco a poco. Exacto. O sea, aquí esta calle todos los fines de semana se cierra para prototipar cómo funciona para el peatón. Como otras calles que pasan también en Barcelona y que después con el tiempo se transforman y se peatonalizan todas. Pero primero se hace como el test. Y claro, la idea de esta calle tiene este concepto que funciona de alguna forma como un corredor verde, ¿no? Que conecta la Champla desde la diagonal hasta la Plaza Lesseps, que es el punto que está más cercano hacia los diferentes parques naturales de la ciudad, que son los 3 Turó, Parc Güell, el Parque del Putxet, y de ahí ya te conectas a Horta, hacia el Tibidabo. Y luego también está el análisis de la Champla, lo explicaba de los patios interiores, de cómo poder analizar esta configuración de patios interiores con diferentes tipologías, ¿no? Por ejemplo, hay tipologías de patios interiores que son abiertos, que no hay nada construido. Según la normativa se puede construir hasta cierto límite, los cuales se podrían reciclar como parques interiores de parques, o otros que ya están construidos de esta forma, los cuales podrían funcionar como invernaderos dentro de la propia manzana, ¿no?
Y luego la última calle que investigamos y que analizamos fue la Rambla del Badal, que es una tipología de calle de Rambla que se repite mucho en Barcelona, la cual es bastante dura, va, solo cemento y unas pequeñas palmeras, donde la idea es pensar cómo puede convivir esta misma vida que ocurre acá y que es bastante típica en el Mediterráneo, con un espacio más agrario, ¿no? Quizás plantear cómo el espacio público puede albergar producción agraria, ¿no? Quizás en tipo de espacios internos, tipo de cubículos, los cuales en el verano quizás te pueden eh, acoger, ¿no? Y te pueden de alguna forma refrescar y de alguna forma crear un microclima dentro de la misma calle, ¿no? Luego de eso pasamos como al análisis de espacios de obsolescencia o que están en desuso, o espacios anacrónicos. Y aquí nos enfocamos en el zoológico de Barcelona, que hoy en día es un zoológico es un espacio bastante anacrónico, ¿no? Un espacio que no tiene mucho uso, que quizás en el pasado tenía más valor, pero hoy en día no. Yo creo que la mayor parte no está muy de acuerdo en tener zoológicos en las ciudades, ¿no? Entonces pensamos en cómo poder recuperar este espacio de la ciudad, que aquí en Barcelona es bastante particular porque divide la ciudad en dos, y crear un espacio donde podemos implantar un barrio agrario. Este es el lugar, un nudo bastante interesante en Barcelona y bastante complejo, porque este espacio divide tanto la parte de la ciudad gótica, con el Poblenou, con la Barceloneta y con las playas. Un punto de desconexión de la ciudad, que hoy día desde aquí para acá no puedes ir directo. Este es el Paseo de San Joan, y este es el remate con el Parque de la Ciudadela, y nosotros pusimos el foco en este sector, ¿no? Donde está el zoológico y la estación de Francia. Y trabajamos en estos dos puntos, tanto en el zoológico, como recuperar ese espacio para crear este barrio agrario, como también en la estación de Francia, ya que es una estación que va a pasar a ser secundaria y va a tener menos afluencia de público, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder reciclar ese espacio para términos más locales y que funcione para reconectar el territorio? Entonces hicimos el análisis y calculamos que podríamos reciclar todo este espacio de la Ciudadela, aquí son 130.000 metros cuadrados, el espacio de las rieles de la estación son 48 y luego la banda central de la autopista suman un total, no lo veo bien, pero son casi más de 170.000 metros cuadrados. Es el espacio actual del lugar, que está bastante desconectado del territorio, y la idea fue crear algo así. Cómo recuperar el espacio del zoológico, crear un espacio para la producción agraria con un barrio universitario y con un barrio de personas que se haga cargo de ese espacio agrario de la ciudad, ¿no? Que sea un mismo ecosistema que funcione por sí mismo. Pues pasando en este concepto de que todo lo que consumimos viene de afuera, aquí parte desde otro punto, todo lo que consumimos parte de donde nosotros vivimos. Estos son cortes de la idea del proyecto, de cómo poder reconectar también este barrio, porque si se recuerdan, esto estaba dividido y no se podían conectar los dos barrios. Cómo poder conectar el barrio, este nuevo barrio agrario, hacia la Barceloneta, a través de puentes y usando la misma infraestructura del metro, ¿no? Y que este puente y este acceso que conecta hacia los dos lados de la ciudad también se haga cargo de esta estación, la cual pasaría a ser un lugar secundario de la ciudad, ya que no sería ya el principal estación de trenes de la ciudad, sino que quedaría como un recinto vacío. Entonces, para eso pensábamos que este espacio se podría reciclar para hacer de producción agraria dentro de la ciudad, ¿no? Como un gran invernadero. Ya tenemos la infraestructura hecha, ¿cómo lo podemos reciclar para este término, ¿no? Y la última acción de cómo poder reciclar espacio en la ciudad para pensarlo para la producción agraria fue en relación a los parques, que era el otro espacio grande que tenemos disponible en Barcelona. Y planteamos esto en el río Besós, que es uno de los parques más largos que tiene la ciudad, que está en el borde, que tiene un área potencial de 31 hectáreas. Entonces, analizamos el posibles potenciales espacios y cómo, por ejemplo, reciclar espacio debajo de los puentes para crear lugares donde se sucedan actividades para la población, ¿vale? O cómo, por ejemplo, reciclar bordes de franja donde ahora solo hay pasto, solo césped, pero quizás una parte puede estar dedicada a esta producción agraria. Y el resultado final quedaría algo así, como un poco dividir los usos y no solo usar el paisaje como algo, como una infraestructura
de ornamentación, sino que el paisaje funcione como también algo productivo y útil para la ciudad, ¿no? Así que eso, chicos, eso es lo que quería compartir y espero que les haya gustado.